oponentes quisieran ver que en la realidad circundante. Como lo escribe el columnista Thomas Friedman del New York Times, en México hoy coexisten tres grupos: los narcos, los no, los que se oponen a todo, y los nazis, en pocas palabras, los capos, los beneficiarios del statu quo y grupos sociales que se han beneficiado de la apertura comercial, la liberalización, la integración con Estados Unidos, grupos sociales que anhelan la modernización y el progreso. Y el PRI es hoy, por definición, el partido del no, el que se opone a las reformas necesarias por los intereses rentistas que protege, el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la rotación de élites impunes que defiende, el que rehúye la modernización sindical por los derechos adquiridos que consagró, y basta con ver la reacción de Enrique Peña Nieto al reportaje del periódico Reforma sobre la suntuosa vida de la hija de Carlos Romero Deschamps, y la respuesta del señor Peña Nieto fue que Romero Deschamps ha sido un hombre muy trabajador. El PRI, que no quiere tocar a los monopolios, pues porque fue responsable de su construcción. Carlos Slim es una criatura del Estado concebida en el sexenio de Carlos Salinas gracias a la privatización que se dio en circunstancias extraordinarias, sin competencias, de Teléfonos de México. El PRI y sus bases son los no, porque constituyen la principal oposición a cualquier cambio que entrañaría abrir, sacudir, confrontar, airear o remodelar el sistema que los priistas concibieron y del cual viven. Y a quien no crea que esto es así, le sugiero que escuche con atención las palabras de Beatriz Paredes. Quizá ustedes están muy impresionados con su retórica grandilocuente, pero escuchen qué hay debajo del huipil. Se opone a las candidaturas ciudadanas, se opone a la reelección, se opone a cualquier cambio que entrañaría darle más poder a la ciudadanía. A quien piense que el PRI ha cambiado, le sugiero que examine la oposición pueril de Enrique Peña Nieto a la reelección legislativa, que reflexione sobre los intereses cuestionables de Beltrones, que estudie los negocios multimillonarios de Gamboa. Ahí sigue el PRI clientelar, el PRI que realmente no cree en la participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio público. Y el problema es que ese PRI tiene más gubernaturas, más recursos, más unidad, más disciplina y más hambre que hace 6 años. El PRI está mejor posicionado hoy para ganar y el Partido Acción Nacional ha ayudado a que eso ocurra. El PAN eligió, a mi juicio, la estrategia equivocada al darle tanta prioridad al combate contra el narcotráfico por encima de medidas para hacer crecer la economía. Como ustedes saben, en los últimos años México padece niveles de violencia sin precedentes. Como argumenta Fernando Escalante en su artículo La muerte tiene permiso, publicado en la revista Nexo, la tasa nacional de homicidios sube un 50% en 2008 y de nuevo 50% en 2009. La tendencia ascendente se da en el segundo año del gobierno de Felipe Calderón y se vuelve imperativo entender por qué. La explicación oficial se ha vuelto un lugar común. Los homicidios provienen de cárteles peleando contra cárteles. Las muertes son producto de la confrontación entre capos. La violencia es resultado de una estrategia exitosa y no de una intervención ineficaz. Se nos dice que México es un país más violento porque los criminales desesperados se están destazando entre sí. Y entonces, según la estrategia gubernamental, la violencia se vuelve aceptable, justificable, vaya, hasta necesaria. Pero yo les haría un par de preguntas provocadoras. Y si la violencia es usada no solo por narcotraficantes, sino también por otros grupos armados que recurren a ella para defender lo que creen que es suyo ante el desmoronamiento de la autoridad, y si la guerra contra el narcotráfico fuera el contexto pero no la explicación, y si la violencia no fuera muestra del poder del Estado sino evidencia de su mala imposición,
Los números de Escalante muestran una realidad preocupante, una coincidencia alarmante. En diversos estados, la tasa de homicidios se dispara a partir de la fecha del despliegue del Ejército y las fuerzas federales. El arribo de tropas no parece reducir la violencia, al contrario, parece exacerbarla. El patrullaje de la Policía Federal no contiene la inseguridad, al contrario, parece llevar a su aumento. Este argumento es contraintuitivo, lo sé, pero lleva a conjeturas interesantes. La llegada del Ejército muchas veces trae consigo el desmantelamiento de la policía municipal. Y esa policía, cooptada, corrupta, infiltrada, era la encargada de mantener el orden a través de acuerdos informales, de pactos extralegales. Su desaparición trae consigo el desmoronamiento de esos pactos, esas negociaciones de largo tiempo y de largo alcance. Digamos que la paz corrupta desde abajo es sustituida por la imposición del orden desde arriba. Y ese orden impuesto desde el Ejecutivo Federal es demasiado intermitente, demasiado insuficiente, demasiado desconocedor de la realidad local. La presencia del Ejército genera vacíos que cualquier persona con un arma se apresta a llenar. La presencia de la Policía Federal genera la incertidumbre que distintos grupos armados quieren aprovechar, ya sean comuneros, o ejidatarios, o rancheros, o talamontes, o contrabandistas, o ambulantes, o policías privados, o guardaespaldas, o sindicalistas, o expolicías. El rompimiento del orden local genera la defensa de lo individual. El colapso del entramado institucional conlleva la protección de lo personal, pistolas en mano.